Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando la política, la economía y el comercio exterior con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Pero muy bien, Clau. Alegría. Hoy nos acompaña el doctor Guillermo Felipe Coronel. Él es vocal de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y director de Aduana News. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por invitarme. Gracias, Miguel, también. Por favor. Miguel, tu pregunta. Guillermo, sería cómico si no fuera trágico. El gobierno define que el 2019 es el año de la exportación. De hecho, toda la papelería oficial viene 2019, año de la exportación. ¿Cómo empezó el año de la exportación? Con los que algunos, jocosamente, llaman el impuesto a la inteligencia argentina, el impuesto a la exportación de la inteligencia argentina. Y claro, se está refiriendo precisamente al motivo de convocatoria, el 12%, ¿no es cierto?, para los servicios, que básicamente son inteligencia en gran medida, pero no solo. Nos interesa tu mirada desde ya especializada en esto, ¿no? Bueno, Miguel, Claudia, la verdad que este tema sorprendió, aunque en septiembre, cuando se promulga, o mejor dicho, se publica en el boletín oficial el decreto 793 que impone una serie de derechos de exportación a un combo de mercaderías, el gobierno ya anunció, dijo, en enero vamos a aplicar derechos de exportación a los servicios. Y a partir de ahí empezaron un estado de dudas de cómo se aplicaría esto en una mercadería que es intangible, una mercadería que los sujetos que exportan este tipo de mercadería no están inscriptos como exportadores, no están codificados dentro de lo que es las posiciones arancelarias. Dice, ¿cómo se va a llegar a esto? Entonces, pero finalmente el gobierno armonizó todos estos puntos, conjugando el decreto, que nace justamente, se publica el último día hábil, el 28 de diciembre, con la ley de presupuesto. La ley de presupuesto, digamos que enfatizó en modificar 3 artículos fundamentales del Código Aduanero, al menos para poder armonizar la posibilidad de aplicar el derecho de exportación en este tipo de mercadería. Uno de ellos fue el artículo 10, donde introduce algo que ya estaba, los servicios ya estaban como mercadería, pero lo introduce en forma más específica, diciendo que las prestaciones de servicios realizadas en el país y que fueren explotadas o utilizadas en el exterior se consideran mercaderías. Después también modifica otro artículo importante que es respecto a los sujetos. El artículo 91 dice, señores, vamos a incorporar como sujetos exportadores a los prestadores y a los cedentes de este tipo de servicios. Y por último, la base imponible. En el 735 incorpora como base imponible el valor de la mercadería de servicios que va a estar representado o traducida en la factura. Con esto trató de armonizar la posibilidad de aplicar el derecho de exportación. Y aparece el decreto 1201. Pero este decreto 1201, más allá de lo que podamos nosotros entender si afecta o no el principio de prelación, la Constitución Nacional, como también lo fuere el decreto 793 en su momento, tiene ciertas particularidades. ¿Sí? ¿Cuáles son las particularidades? Primero, que dejan en un artículo, que es el artículo 7 del decreto de 1201, que no se van a aplicar una serie de artículos de la ley 22415, que es el Código Aduanero. Y esto llama mucho la atención. Por supuesto. Pero es un poco para posibilitar esto. ¿Cuáles son? En principio el artículo 37 no se va a aplicar. Ese artículo 37 traslada de que el despachante de aduanas tiene que intervenir en todas las operaciones, con lo cual si no se aplica en este tipo de operaciones no interviene el despachante de aduanas. Así es. La otra cuestión es que no se va a aplicar el artículo 332 que se refiere a dar una destinación. Entonces, cuando uno tenía en estado de duda, ¿cómo se va a hacer una destinación? ¿Se va a oficializar el sistema María, el sistema Malvina? No, esto va a ser una declaración jurada en el momento que se efectivice el pago del tributo. Y la otra cuestión que para mí es muy importante y realmente llama mucho la atención es el artículo 112. Dice, no se va a aplicar. Y el 112 es un artículo muy importante porque determina
que la aduana va a ejercer el control en todas las operaciones de tráfico de mercadería sobre los sujetos o personas, como dice, y los medios de transporte. Con lo cual, si este artículo no se aplica, digamos que la aduana no ejercería función de control en esta gama de exportaciones. Grave. Y esto creo que deja algo latente muy grave, con el agravante de que un decreto no puede dejar sin efecto el marco de una ley, ¿no? Con lo cual esto va a traer muchas cuestiones y además el mismo decreto establece deja muchas lagunas. ¿Qué pasa con los reintegros? Es una exportación, entonces tenemos derecho a los reintegros. Los exportadores van a tener derecho a los reintegros. No dice nada. No dice nada respecto a esto. A ver, ¿qué opinás con respecto a esto, Guillermo? Parecería que hay como una inteligencia en este sentido, entonces, que la autoridad de aplicación sería el Banco Central. El Banco Central va a intervenir en la cuestión que es relativa a ello, que es ingreso y egreso de las divisas, nada más que eso. Exactamente, si no alguien tiene que controlar. La autoridad va a ser la AFIP, que claro, en cierta forma también es parte de la aduana, por ¿no? supuesto. Pero al dejar yo digo por el tema, ¿sabes por qué? Digo por el tema infraccional. Porque cuando nosotros tenemos diferencias de valor, una de las cosas que nosotros discutimos es si la aduana tiene o no jurisdicción para, determinar incumplimientos sobre la cuestión del ingreso y egreso de divisas. Entonces, para nosotros, que estamos en el tema aduanero, es como muy importante esto, si queda como la balanza muy inclinada hacia el Banco Central. Y te hago otra pregunta. Esta cuestión del 12% también tiene un mix con cantidad de pesos por dólares ingresados. ¿Te acordás que es una especie una especie de derecho específico que se tiene en el Código Aduanero, que es un derecho de exportación por un importe fijo por unidad de medida, que en este caso sería como la unidad de medida, la moneda. Marcaste dos puntos importantes. Claro. Te aclaro primero con respecto al tema de las infracciones. En realidad el decreto 1201 establece que frente a las discrepancias que puedan haber, obviamente de declaraciones de valor, puede suscitarse estados infraccionales y ahí sí se va a aplicar la figura de lo que es el artículo 954 y la figura de lo que son las infracciones formales conocidas. Sí, diferencias de valor, pero no por el tema de... Claro, porque vos viste que nosotros cuando entramos en el etapa jurisdiccional y hay situaciones de incumplimiento, porque después tenés con el tema de si ingresaron o si no ingresaron correctamente las divisas y demás. Yo tengo fallos incluso que vienen del estudio, que finalmente hemos logrado correr a la aduana de esto. Eso ya se determinó. Exactamente. Eso es propio y potestad y competencia del Banco Central, así la aduana se alejó de esa cuestión. Exacto. Pero volviendo al otro tema del específico, es verdad, porque en realidad impone un 12% y un tope de 4 pesos sobre dólar. Ahora, eso pasa a ser, en su esencia, un derecho específico. Y fíjense con esto, porque frente a la ley de presupuesto tratamos de salvar también el decreto 793. Pero hay un artículo que es el 754 que dice específicamente que para justamente los derechos específicos tienen que ser por ley. Con lo cual va a traer también aparejado otro cuestionamiento. Y derecho específico máximo sería. Porque hay distintos tipos, en este caso no sería adicional, sino que sería, no es 12% más el derecho, sino el máximo. Sí, totalmente. Con lo cual dejan muchas lagunas. Sí, claro, por supuesto. ¿Vos crees que esto es pasible de que haya recursos de amparo, o declaraciones de inconstitucionalidad o algo por el estilo? Creo que sí, que seguramente lo va a haber porque tiene muchos vicios, no tan solo por afectar la Constitución Nacional y el principio de prelación, sino por estos matices en su forma de determinación y por sobre todo en que la aduana tendrá potestad o no, porque si la aduana no tiene potestad, nunca puede haber contrabando dentro de estas operaciones de exportación. Porque el bien tutelado en lo que es la figura de contrabando es justamente la función del ejercicio del control aduanero, burlarlo. Y Guillermo, yo creo que va a ser necesario volver a convocarte cuando esto haya transcurrido en tiempo y veamos cómo se aplica. Porque hasta ahora yo en lo particular no tengo conocidos que me hayan venido a decir, mira, ya me corrió, ya me... Es que falta la reglamentación que está de AFIP, está a cargo. ¿Vos pensás que va a ser cuándo? Y tendría que salir en informe inminente, porque esto empezó a estar en vigencia a partir del 1 de enero, con lo cual ya hoy todas estas operaciones están grabadas, pero faltan ciertos matices que la reglamentación entiendo que va a tener que ir ayudando a armonizarlo. Yo diría, después de la reglamentación y que tengamos casos de aplicación, te convocamos. Ahí está.
Desde Muy ya. bien. Muchísimas gracias, Guillermo, por habernos acompañado. Miguel, nos estamos despidiendo. Yo me tomo un breve descanso hasta el mes de febrero y ahí me estaré reencontrando con nuestros televidentes y entonces seguimos con más Mercado por Expertos. Muchas gracias. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar